del presupuesto para el 2014 es una forma de demostrar al país de que vamos a tener un amplio debate, todos para construir el país. Nadie se puede negar en ese propósito, señor presidente. Y la política social, trabajar en salud y en educación es la principal tarea de este gobierno, y creo que hay que reconocer las reformas, porque toda reforma cuesta, señor presidente. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Ángel Neira Olechea. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al Premier y al Ministro de Economía. Vamos a reflexionar sobre los resultados, los presupuestos por resultados, más que todo los resultados que el país espera en los términos de economía y la sostenibilidad para poder, de los ingresos de la generación, para poder distribuir en los programas sociales, que es importante, pero me voy para el otro lado de la generación. En el año 1902, las exportaciones eran 7.000 millones y no teníamos tratado de libre comercio. Cuando tuvimos un primer tratado de comercio con Estados Unidos en el año 2006, con el presidente Toledo, se triplicó esas exportaciones y con un TLC. En el año 2011, al término del presidente Alan García, se logró 46.000 millones de dólares de exportación y teníamos más o menos 4 TLC. Hoy día tenemos 17 tratados libre de comercio y tenemos una proyección, según la ministra de Comercio Exterior, solo el 18% de crecimiento en las exportaciones. Ojalá que con todas esas gregurías y toda esa inversión, ese capital que se va a inyectar, podamos cambiar ese chato de crecimiento en la proyección de las exportaciones. Eso sí es gravísimo, porque no parece como si hubiésemos logrado la máxima capacidad en la exportación, nuestra capacidad instalada como país, como empresas, porque no hay la productividad. El otro que me preocupa, señor ministro, Premier, es que el presidente anunció el plan de industrialización. Y en estos proyectos de presupuesto para el año 2014 no habla nada de industrialización. Entonces podemos pensar, y eso es preocupante, que el presidente haya anunciado, el presidente de todos los peruanos que esperan la expectativa, parece como si le hubiesen mentido. Para concluir. Ese discurso, ese es gravísimo, señor presidente, porque no estamos viendo ni un tipo de plan de industrialización. El otro también, la agenda de competitividad, señor ministro, que alentamos y queremos que se dé mucho énfasis y sobre todo con los resultados. ¿Cómo usted dice que están cumpliendo el 70% y cuando cumplan el 100%, ¿cuándo resolveremos que el 75% de la PA sea informal, que el 65% del PBI sea informal también? Entonces va a cambiar, o sea, quiere decir que cumplir las metas que ustedes se han trazado no está contribuyendo a la formalización del país, de la economía, y eso sí es grave, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra el congresista Gustavo Rondón Fudinaga. Muchas gracias, señor presidente. Muy gentil de su parte. La bienvenida al Premier Juan Jiménez, al ministro Luis Miguel Castilla. Buenas tardes o casi buenas noches ya a los seres humanos que todavía tienen la fortaleza de estar en este hemiciclo. Estamos indudablemente ante algo que es importante para la nación. Y bien decía el filósofo, no mires para atrás y preguntes ¿por qué? Debes mirar hacia adelante, hacia el futuro y decir ¿por qué no? Y en ese contexto, señor presidente, señores ministros, el día de hoy todo el mundo está viendo el pedazo de la torta y que nos toque un poquito más, y creo que con justa razón. Y son sumar, pedir, reclamar. Pero yo lo que sí quisiera es puntualizar algunas cosas importantes que me han parecido bueno, en todo caso también sumarlas. Primero, felicitar al Premier y al ministro porque arrancaron su mensaje diciendo que quieren una patria unida, sólida y saludable. Y eso me parece muy bien.
Yo que soy de solidaridad, obviamente el estado sólido es importante, porque los tres estados que tiene el agua, el gaseoso, el líquido y el sólido es cuando las moléculas se juntan. Y en ese sentido valoro ese primer gesto. El segundo, porque empezaron con el tema salud. Y yo siempre he dicho que los ministros, los congresistas, tenemos que ser saludmaníacos, porque no vamos a ir a ningún sitio sin buena salud. Y el tercer tema que me parece interesante remarcar es que usted ha dicho que Maje Siguas 2 va a ser una realidad. Y eso como arequipeño lo tengo que valorar. Segundo punto interesante para remarcar: el trabajo de la integralidad. Y usted bien lo ha dicho, no más elefantes blancos, porque ¿para qué invertimos si se va a quedar a la mitad? Eso no debe suceder. Tercer punto, el día de hoy, y que me parece muy bien remarcar: ha priorizado educación, salud, transporte. Y me parece muy bien, porque si no hay interconectividad en el país, es como tener un cuerpo humano sin arterias, sin venas, sin nervios. Y entonces no va a llegar el progreso. ¿De qué vale poner en todo caso un hospital en la punta del cerro si no voy a tener cómo sacar al paciente a un lugar más complejizado? ¿Puede usted concluir, congresista? Muchas gracias, señor presidente. Espero que sea benevolente como muchos de mis colegas. Bien, correré. Y creo que sí es importante remarcar algo también, señor Premier, señor ministro, por su intermedio, presidente Lucho. Felicito que se fortalezca el Sistema Nacional de la Calidad, pero enfocado en la satisfacción del peruano. Y eso debe implicar mejorar mucho al recurso humano. Tercero, creo que es importante el acompañamiento de las regiones. Ya lo han remarcado, se ha cercenado parte de presupuestos a los gobiernos regionales, a la parte descentralizada. Y creo que se tiene que buscar efectividad, eficiencia y fundamentalmente resultados. Quiero proponer aquí, señores ministros, señor presidente, por ejemplo, ¿por qué las regiones no avanzan? Porque hay corrupción. Yo le pediría, señor ministro Castilla, que las OSIS, de una vez el presupuesto de las OSIS que están en gobiernos e instituciones, pasen. Unos segundos más, por favor, para concluir. Ya, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si la corrupción nos mata, que los encargados de las OSIS pertenezcan al sistema de control y no de quien los contrata. El que los contrata nunca le van a poder observar. Segunda observación: debe transparentarse y flexibilizarse los procesos, porque se enlentecen y por eso le critican a los gobiernos regionales que no gastan a tiempo o no gastan el 100%. Entonces creo que ahí hay una labor de su ministerio, ministro Castilla. También es importante remarcar los institutos, más que las universidades. En Chuquibamba, en Majes, allí en Arequipa, la gente, los jóvenes migran porque no tienen institutos para poder enfrentar los nuevos retos del desarrollo. Y por supuesto, indudablemente también pedirles por favor de que ustedes traten de apoyar esto de los presupuestos. No todo es Lima y Callao. La descentralización también se vive con fuerza en nuestras regiones. Y 25, congresista. 25 segundos. En todo caso, por favor, las obras no solo tienen que hacerse en Lima y Callao en forma completa, también en las regiones. Miren, si hay una bajada en la popularidad del presidente, es porque muchas veces en las regiones las promesas no se han cumplido o se han quedado interrumpidas. Yo le ofrezco una fórmula. Si usted, por ejemplo, Maje Siguas 2, el gasoducto, y obviamente la petroquímica la pone en Matarani, todo Arequipa les va a querer, ¿no es cierto? Y en ese sentido seguramente hay símiles también en otras regiones.
Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Agustín Molina. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción por intermedio de su presidencia, señor presidente, al congresista Martín Rivas. Rivas, tiene usted la interrupción concedida por su colega. Gracias, presidente. Referente principalmente sobre las exportaciones que se estaban mencionando hace poco del congresista Bardales, referente a la proyección. Evidentemente hay que reconocer aquí que ha habido una crisis en el contexto internacional y que el 50% de nuestras exportaciones son principalmente en el sector minero. Y si a eso le sumamos que ha habido una reducción en el precio de los metales, donde en su mayor pico fue de 1.800 y en el menor pico fue de 1.100 y hoy día está más o menos en $1.350 la onza, hay que pues hacer un análisis un poco más específico. Y es una cuestión de razonamiento lógico. Claro que sí, hay una proyección de crecimiento que tiene que ser superada por este problema de la baja del precio de los metales, que principalmente nuestro país como minero, como es un país minero, y el 50% de las exportaciones. Segunda interrupción, la segunda interrupción también concedida para el congresista Rivas. Sí, gracias, congresista, gracias, presidente. Entonces, presidente, no es peor ciego que aquel que pudiendo ver no quiere ver. Debe ser compensado, sí, pero por problemas internacionales que están ocurriendo, naturalmente, es coherente y es lógico que la proyección de crecimiento hoy en día no solamente se va a dar en el flujo de volumen, para poder compensar la cuestión del precio. Entonces, hay que ser un poco más razonables dentro de lo que es principalmente el rubro exportador. 50% de nuestras exportaciones pertenecen al sector minero y hoy día sabemos y conocemos perfectamente lo que está pasando con esta cuestión sobre la demanda internacional y los precios internacionales, que claramente ciertamente ha logrado una desaceleración natural de las exportaciones en lo que prima principalmente minero. Pero como consecuencia de la entrada en estos proyectos como son Toromocho y... Concluya, por favor, congresista. Gracias, presidente. Va a generar ciertamente la compensación que estamos teniendo en base a la proyección presentada. Lo que no ocurría en otros años, el flujo de las exportaciones era un flujo evidentemente creciente en cuanto en el aspecto del incremento del precio. Pero hoy en día se va a incrementar el flujo mayor en lo que es el volumen de las exportaciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias. Ahora sí, congresista Molina, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, para saludarlo y darle la bienvenida pues al señor Premier y al ministro de Economía. Señor presidente, yo quiero dirigirme al pueblo peruano, que en este gobierno nacionalista del presidente Ollanta Humala ha hecho un gran esfuerzo para presentar por intermedio del Ejecutivo este proyecto de ley que va a beneficiar a los millones de peruanos. Esto significa un incremento a comparación del presupuesto del 2011. Quiero decir, señor presidente, con este incremento de presupuesto se garantiza la ejecución de programas sociales importantes y emblemáticos, programas sociales que contribuyen a la reducción de la pobreza, programas sociales que cierran brechas de pobreza, programas sociales que van en beneficio de los más desposeídos. Señor presidente, para decirle, por ejemplo, dentro de los programas sociales más importantes, tenemos el programa Juntos,
que debe atender a 776.000 hogares. Pensión 65, que debe atender a 380.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema. Cuna Más, que debe atender a 65.000 niños y niñas menores de 3 años. Y por supuesto el programa Jaliwarma, de alimentación para niños y niñas escolares e inicial a 2.9 millones. Y por supuesto, este presupuesto también garantiza, señor presidente, la ejecución y la puesta en marcha de las reformas que el Estado ha emprendido, por ejemplo, como es la reforma de educación, la reforma del sector salud, la reforma del servicio civil, etcétera. Señor presidente, lo que yo quiero invocar y decirle a la clase política y decirle a los opinólogos que quieren desinformar al país, manifestando de que el presupuesto de gasto público se ha reducido, a la cual yo le digo que están equivocados, y no es así. Más al contrario, el presupuesto del gasto público, señor presidente, se ha incrementado en 10%. Esto significa, es decir, un aumento de 34.000 millones que van a ir dirigidos a la inversión pública para garantizar obras de envergadura, como es, por ejemplo, la línea 2 de tren eléctrico, como es, por ejemplo, la conclusión y la construcción de un instituto neoplásico en el centro del Perú, la construcción de hospitales como es en Tacna, Moquegua, en La Libertad, y por supuesto la conclusión de una serie de programas, de una serie de proyectos que va en beneficio pues de nuestro país. Por eso, señor presidente, vuelvo a reiterar que este gobierno una vez más está presentando un proyecto de beneficio integral para todo el país. Culmine con esto. Y aprovechando por intermedio suyo, señor presidente, felicitar al señor ministro Castilla porque ha evacuado un proyecto de mucha importancia que le va a dar solución a los miles de peruanos que necesitan de este tipo de proyectos que beneficia. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Segundo Tapia. Congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Está solicitando el señor congresista Mauricio Müller, presidente. Congresista Müller. Presidente, vengo escuchando a muchos oradores buscando una suerte de pretexto para tratar de tapar lo que son cifras de desaceleración a todas luces evidentes, echándole la culpa a los precios internacionales. ¿Han bajado los precios? No podemos hacer nada, por eso es que bajan todos los indicadores sociales y económicos de nuestro país. Pero, perdón, presidente, aquí hay que hacer una verdadera historia de cómo están los precios. Mire, el año 2008, el precio de la plata era $15 la onza. Hoy está en 31. El oro, el año 2003, $400. El año 2008, $800. El año 2012, $1.900. Y ahora el año 2013 ha bajado a 1.300. O sea, tampoco es que se ha venido todo abajo, pues, presidente. Lo que ha bajado es la producción. Continúe, cortamos. El volumen de la producción mineral en nuestro país también ha bajado. Porque cualquier baja de precio, que no es tan significativa, se compensa con mayor producción. Y eso también ha bajado, presidente, y esa es responsabilidad de no haber alentado la producción minera. Gracias. Congresista Salazar, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial al señor primer ministro, al señor ministro de Economía,
y a todos los señores congresistas. Señor presidente, estoy revisando con relación al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y de las acciones para la defensa nacional. Y apreciamos, señor presidente, que me parece muy bien, por ejemplo, que en el presupuesto de lo que significa defensa y seguridad nacional se haya considerado para mantenimiento de la capacidad operativa 725 millones, para operaciones por concretar, para programa de adquisiciones 876 millones. Nos parece muy bien que tenga que fortalecerse de esa manera nuestra Fuerza Armada. Pero también, presidente, es importante que de igual forma como se fortalece a nuestra Fuerza Armada, también hay que fortalecer a nuestra policía. Estoy apreciando en este cuadro, presidente, por ejemplo, hablamos al margen del pago del segundo tramo del aumento, reducción para tráfico ilícito de drogas, 179 millones, lucha contra el terrorismo, 418 millones, programa de desarrollo alternativo integral sostenible, 106 millones, seguridad ciudadana, FONIPREL, el fondo que pueden utilizar los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 250. Pero no vemos, presidente, así como existe para la Fuerza Armada operaciones por concretar para programa de adquisiciones por 876 millones y de 725 para mantenimiento, para la Policía Nacional no se le ha considerado absolutamente nada para temas de lo que significa crecer, fortalecer a nuestra policía. Una inyección a la vena directamente para poder fortalecer a la institución. Culmine, congresista. Presidente, la importancia, presidente, de fortalecer la seguridad interna del país. Ahí está nuestro problema. Si bien es cierto, existe una partida importante para el tema del terrorismo, para la lucha contra el narcotráfico, pero no solamente es eso. La seguridad ciudadana es la seguridad de las calles. El grave problema que tiene hoy día nuestra patria es el tema de la seguridad, y los ciudadanos obviamente reconocen como el principal problema el tema de la seguridad ciudadana, presidente, y creo que ahí es importante que se tenga que tener en consideración. Hay que invertir, presidente, en la policía, así como se ha hecho en la Fuerza Armada, hay que invertir en la policía para poder exigir. Exijamos, obviamente que sí, pero también se requiere una inyección para uniformes, para vehículos. El presidente ha ofrecido, presidente, 2.000 vehículos. No sé si aquí están considerados. Culmine, por favor. Presidente, para 2.000 vehículos que se han considerado. Entonces no veo aquí, no sé si está considerado en otra parte, pero esto es exactamente un resumen de lo que significa seguridad interna. Entonces, presidente, es importante tener en consideración esto, porque caso contrario, presidente, entonces los problemas van a seguir continuando si es que no se invierte. Tenemos que ser equitativos, tenemos tan igual que se invierte en Fuerza Armada, también hay que invertir en policía. Ambas cosas tienen que ir de la mano, porque caso contrario, entonces la cosa empieza a cojear. Gracias, presidente. Congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Mi saludo por su intermedio al Premier y al Ministro de Economía. Presidente, me pide una interrupción el congresista Valquín, por su intermedio. Congresista Valquín. Gracias, congresista Segundo Tapia, por su intermedio. Señor presidente, saludar a los señores ministros y a los colegas congresistas. Señor ministro, usted acaba de mencionar que el crecimiento del presupuesto del año 2014 ha sido en un 9.7% a nivel nacional. Sin embargo, tenemos ocho regiones que han sido descontados sus presupuestos. Me refiero al departamento de Arequipa, tiene menos 6.76%, el departamento de Ayacucho menos 12.19%, en la ciudad de Lima se ha incrementado en 17%, tenemos el departamento de Ica menos 4.95%
Y así sigue la lista, señor presidente, que en 8 regiones están marcando en rojo. Queremos luz verde para estas regiones, señor. Culmine. Gracias. Y en la región Pasco solo tiene un crecimiento de 1.39%. Quisiera preguntarle, señor ministro, ¿qué tiene la región Lima, lo que no tiene la región Junín, lo que no tiene la región Arequipa, la región Moquegua y por último lo que no tiene también la región Puno? Muchas gracias, congresista Tapia. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Quisiera decirle, presidente, de que yo defino al presupuesto 2014 como un modelo centralista, no inclusivo y asistencialista, por las siguientes razones. Si bien es cierto, dentro de los supuestos macroeconómicos, el presupuesto está aumentando un 9.7%, 118.935 millones, basados en un crecimiento de 6% y teniendo en cuenta que el dólar no está a 2.72, sino está a 2.80 y la inflación de este año supera el 2%. Presidente, es conveniente generar confianza para promover las inversiones, pero hay que aclarar que no estamos en vacas flacas, sino que estamos en vacas menos gordas, presidente. No hay crisis en el Perú, hay un crecimiento sostenido, según lo puedo ver. Pero sí es importante, presidente, que haya una buena redistribución de la riqueza. Nos llama la atención cuando a nivel nacional es 14.6 el incremento, a nivel regional 6.3 y a nivel de los gobiernos locales una disminución de 6.6% de su presupuesto, que se traducen en 1.200 millones, presidente. Cuando hablo de la redistribución de la riqueza, es importante que se invierta en los pilares de desarrollo en el marco del crecimiento, como es salud, educación y agricultura. En salud, presidente, quiero decirle que de todo conocimiento, ya que estamos pasando por una crisis total, informes catalogados por la Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo lo demuestran, y solamente se está incrementando 1.256 millones, es decir, 11.180 millones en el presupuesto de salud. Y cuando decimos que esto es un aumento en relación al año pasado de 11.94% de distribución del presupuesto general de la República, pero cuando vemos el gasto en salud, presidente, es... Culmine, congresista. Y en relación al PBI, 2014 en relación al 2013, 0.08% del PBI, y en relación al PBI 2014 solamente 0.20%, presidente. Y en educación solamente se está aumentando 1.421 millones, es decir, el 0.24 del PBI. Ni siquiera, presidente, es lo que está contemplado en el acuerdo nacional y mucho menos la promesa del presidente Ollanta Humala, que 0.5% del PBI. Presidente, no sabemos cuánto va a ser para la reforma de salud. Somos el segundo lugar en tuberculosis multidroga resistente en el mundo y se ha disminuido 5 millones el presidente del presupuesto de tuberculosis. Se ha reducido 17 millones el presupuesto de enfermedades metaxénicas y zoonosis y 51 millones por reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. Y un tema, presidente, importante es el Plan Esperanza, que no debe funcionar con menos de 600 millones, solamente se está aumentando 190 millones. Congresista, le ruego terminar. Ok. Para terminar, presidente, quiero decirle que en el sector agricultura se ha disminuido 182 millones y en lo referente también al tema asistencialista se está aumentando 517 millones. Para concluir, presidente, debo decirle que es un presupuesto centralista y asistencialista y no inclusivo, y se están descuidando los sectores que son pilares del desarrollo en el marco de una economía de crecimiento. Pero debe plantearse un gran debate acá en la Comisión de Presupuesto y en el Pleno del Congreso de la República para tener un país próspero y que se haga la buena distribución de los recursos, presidente. Muchas gracias. Congresista Elías Ábalos. Gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio a los señores ministros, represento a ICA, donde en educación todavía tenemos muchos colegios sin cerco perimétrico víctima del terremoto. En Pisco tenemos problemas con el estadio municipal, que es lo que anhela la gente en Pisco. Salud.
Sigue pendiente la construcción del hospital de Nazca, tanto el MINSA como el Salud, que atiende a iqueños, nazqueños, ayacuchanos y arequipeños. Cultura. Les cuento que en Ica tenemos la maravilla del centro ceremonial Cahuachi, ubicado en Nazca, pirámides que se asemejan a las mexicanas de Teotihuacán. Cahuachi, que nació 400 años antes de Jesucristo y que siguen enterrados muchas pirámides. Cahuachi tiene 4 kilómetros más grande que la ciudad de Barro Chanchán. Requiere, al igual que la línea de Nazca, señores, mayor presupuesto. Agricultura. Más agua para Ica. Proyecto Tambo Caracocha y otros de la región Ica. Y le agradezco al señor ministro de Economía, al señor Castilla, que recibió y trabajó con autoridades iqueñas y con el ministro de Agricultura este tema, para viabilizar los proyectos hídricos para Ica, convocando, reitero, al ministro de Agricultura. Ese trabajo fue formidable. En Ica tenemos un buen vino, buen pisco, uvas, espárragos y poca agua. Transporte. La carretera doble vía Chincha-Ica debe ser apoyada por ustedes para que COVID Perú, que cobra los peajes, invierta en hacer la carretera Chincha-Ica, doble vía. Titulación. Víctimas del terremoto, todavía tenemos a personas en Pisco, en Chincha y en la misma provincia de Ica que viven en chozas de cartón, plástico, esteras, por lo que Ecofopri debe ser fortalecida económicamente en este presupuesto. Antes, nuestros antepasados querían llegar al cielo, tener un lugar en el cielo. Hoy quieren también el cielo, pero pelean y hasta mueren por tener un pedacito de tierra. Y por esa razón no puedo dejar de señalar el poco interés del premier Juan Jiménez Mayor de no haber advertido de la estafa a muchos pobladores del Perú, entre ellos al general de la policía en retiro Raúl Salazar Salazar. Culmine, congresista. Augusto Villarroel Rossi y más de 10.000 empleados públicos estafados, de acuerdo al diario Expreso del 26 de agosto de 2013, quienes adquirieron en la Asociación de Vivienda Ollanta Tazo, aparentemente están traficando con terrenos ubicados en el kilómetro 156 y 157 de la Panamericana Sur, territorio iqueño. Pero lo que me preocupa más, señor presidente, por su intermedio, es la resolución 069 de 2013 de bienes nacionales, firmada por Carlos García Wong, subdirector de Administración del Patrimonio Estatal, el peruano 15 de junio de 2013, que dispone coincidentemente la inscripción al Ministerio de Vivienda de la primera de dominio de 132 hectáreas exactamente en esa ubicación, kilómetro 156 y 157, y ordena la inscripción en Cañete. Señor, ¿es que acaso han ordenado que se inscriba esto para después venderlo casi a costo cero? Kilómetro 156, resolución 069, señor, de bienes nacionales. Pregunto, ¿qué motivó a algún funcionario de bienes nacionales a esta exacta coincidencia? Lo sabrá el presidente Ollanta Humala. Han tomado su nombre para esta asociación de vivienda. Gracias, señor. La señora Taid me pide una interrupción si lo considera. Muchas gracias. Yo terminé. Congresista Taid. Concreto, presidente, el hospital de Villa María del Triunfo está construyéndose y va a quedar muy bonito, pero yo le pregunté a la ministra y a la presidenta de Salud por qué no tenía la área de oncología, y acabo de escuchar a un colega que están construyendo otros hospitales con área oncológica en otras regiones. Sería bueno saber si van a incluirla o van a pedir después una ampliación presupuestal para hacerlo. Gracias, presidente. Finalmente tiene uso de la palabra el congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. En realidad, como responsable de la Comisión de Presupuesto, me veo en la obligación de informar a la representación nacional algunos aspectos, presidente. El día de hoy hemos escuchado en realidad algunos aspectos mencionando, por decir algunas cosas, como que existe una dictadura del Ministerio de Economía. Se habla de algunos supuestos respecto a los indicadores macroeconómicos. Se habla de una centralización del presupuesto. Y en realidad todos estos estigmas que se han creado el día de hoy no son ciertos en realidad. Son una cuestión, me parece, de enfoque, presidente. Cuando dicen, por ejemplo, que es un presupuesto centralizado, no es cierto. Porque en realidad lo que nosotros vemos es un aspecto de prioridades.
¿Y por qué se les podría decir? Y podría mencionar algunos ejemplos, presidente. En la diapositiva 29 de la presentación del señor ministro de Economía, vemos justamente estas prioridades. Uno de ellos está orientado al orden público y seguridad, que hay un incremento del 16%. A esto le sigue lo referido al sector de educación, el 15%, salud, el 14%, transporte, 13%. Y todos ellos tienen que ver con las necesidades y problemáticas y en este sentido la demanda que tiene la población. Hace un momento, hace unas horas, uno de los congresistas de la bancada de enfrente mencionaba que habían asesinado, habían maltratado a algunas personas en su zona y también en la ciudad de Lima. ¿Y esto qué quiere decir? Esta es una demanda, esto es una necesidad de la población y vemos por eso que la prioridad está orientada al orden público y seguridad ciudadana en 16%. Y así se pudiera mencionar en realidad varios ejemplos. En el caso de transporte, el 13%, ¿qué es lo que se quiere con este presupuesto o este incremento? Cerrar la brecha de infraestructura, ¿no? Pero también pues, quisiéramos dar otro ejemplo, presidente. En lo referido a la genérica 6.26, en lo que se refiere a adquisición de activos no financieros, que están orientados en realidad a las obras y compras de equipo de los proyectos de inversión. Si hablamos del presupuesto que tiene el gobierno nacional referido a este punto, a este ítem, vemos que existe 14.367.000 para el gobierno nacional. Entre el gobierno regional y el gobierno local existe aproximadamente unos 13 millones de soles aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? El presupuesto para el gobierno nacional está en 55% y en lo que se refiere a los gobiernos subnacionales está en 45%, pero sin considerar en este sentido lo que se refiere a las transferencias. Y estas transferencias lógicamente serán en acorde a los proyectos que pudieran tener en este sentido los gobiernos subnacionales, como habríamos mencionado, que aproximadamente es 4.448 millones de soles. ¿Eso qué quiere decir? Si el gobierno nacional realiza unas transferencias en ese monto, su PIA va a disminuir y estaría en un presupuesto del 38% y se incrementaría el presupuesto de los gobiernos regionales y locales en 62%. Entonces, creo que no estamos orientándonos a que este presupuesto está orientado a ser centralista. En lo referido a algunos supuestos que habrían mencionado los señores congresistas, justamente para establecer el marco macroeconómico multianual, se basa en supuestos. Lógicamente no sé cómo explicarlos, pero son supuestos. No tiene que ver nada con una realidad, son números que se toman en consideración para poder proyectar algunos aspectos respecto a, en este caso, al presupuesto. Entonces, presidente, también quisiéramos informar en este sentido, por decir, respecto al comparativo del presupuesto por sectores, ya no por distribución funcional. Vemos en este sentido que existe una preocupación y esto tiene una relación en lo que se refiere a la distribución funcional respecto al orden público y seguridad, al primer poder, en este sentido el Ejecutivo, relacionado con el sector Ministerio de Justicia, que tiene en realidad un incremento del 41.30%. Entonces, todo está orientado respecto a una necesidad que tiene la población. Pero también tendríamos que decir que el Ministerio del Interior tiene un incremento del 31.95%. Y así, toda la información está dentro del presupuesto que todos los congresistas tienen a la mano. Por eso para nosotros es un deber, presidente, hacer reconocimiento a todos los señores congresistas respecto a esto. Presidente, me solicita una interrupción el señor congresista Amado Romero. Congresista. Gracias, presidente. Me parece interesante el incremento del presupuesto para el 2014. Pero también quiero mencionar lo siguiente. El año pasado, exactamente el 16 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha hecho una audiencia pública en Madre de Dios. ¿Y por qué menciono este tema?
porque cuando participa, por ejemplo, el presidente del gobierno regional de Madre de Dios de aquel entonces, pedía más presupuesto, pedía más dinero, pero sin embargo no había capacidad de gasto, y no ha habido capacidad de gasto como se ha podido demostrar finalmente, porque el 2011 se ha devuelto en Madre de Dios 36 millones de soles por falta de gasto. El 2012 38 millones de soles, y finalmente sumado estos dos años que se devolvieron son 74 millones de soles, que hace mucha falta obviamente a la región de Madre de Dios, porque tenemos muchas necesidades en desagüe, energía eléctrica, servicio básico, educación, salud, etcétera, etcétera. Y esto yo quiero pedir por su intermedio, señor presidente, a nuestro premier, a quien también doy una bienvenida y un saludo caluroso, de igual manera a nuestro ministro de Economía, para que realmente se asesore, se apoye a través de la Secretaría de Descentralización de la PCM y se impulse pues a los gobiernos regionales que realmente también tengan esa capacidad de gasto para poder solucionar las grandes necesidades de nuestra gente postergada, sobre todo en los lugares más alejados de nuestro país. Y culmine, congresista Mao. Gracias, presidente. Y por otro lado también mencionar que los objetivos del presupuesto del 2014 son sumamente importantes. ¿Por qué lo digo? Porque alcanzar una mayor inclusión social es muy importante. ¿Por qué la inclusión social? Porque estos programas de inclusión social se incrementa en un 29% y van a ser, por ejemplo, incrementados de la siguiente manera. En el año 2013 para Cuna Más fue 241 millones. Para el año 2014 serán 276 millones. El programa Caliguarme, de igual manera, 844 millones en el año 2013. Y para el año 2014, 1.234 millones. Juntos, 1.049 millones año 2013. Y para el año 2014 tenemos 1.054 millones. Le rogaría que termine, congresista Mao. Gracias, presidente. Y de igual manera para becas 18 tenemos 324 millones para el año 2013 y se incrementa para el año 2014 512 millones, jóvenes a la obra 102 millones y año 2014 113 millones, el programa SAMU 105 millones 2013, 147 millones el año 2014. Del mismo modo, pensión 65, 454 millones para el 2013 y 592 para el 2014. De igual manera, vida digna 3 millones y luego 5 millones respectivamente. ¿Y por qué resalto esto? Porque estos programas sociales están llegando a la gente más necesitada, postergada a través de la historia en el Perú profundo. Y creo que incrementar estos programas es cumplir realmente con una verdadera inclusión social, lo que realmente el país espera y que es la promesa y está cumpliendo nuestro presidente Ollanta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Johnny Cárdenas. Congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. Quisiera mencionarles, y ya les había mencionado algunos aspectos y bondades que pudiera tener este presupuesto de la República en relación a la distribución funcional, respecto al incremento de los sectores o pliegos. Y también quisiéramos mencionar algunos aspectos respecto a las intervenciones que realiza este presupuesto. Por ejemplo, en educación. Esta reforma magisterial tiene un presupuesto aproximado de 761 millones de soles. En este sentido, se beneficiarán aproximadamente 235.000 docentes con asignaciones permanentes. También existen algunos ítems como materiales educativos por más de 494 millones, que beneficiará aproximadamente a 780.000 estudiantes, especialización de docentes con más de 100 millones de soles, que beneficiará a 6.629 docentes de educación inicial, 19.000 docentes de educación primaria, 17.000 docentes en educación secundaria. Existen unas proyecciones para nuevas plazas con más de 100 millones de soles, aproximadamente 5.000 plazas. También podríamos decir respecto a algunas interrogantes que han tenido algunos congresistas respecto a lo de salud. La reforma remunerativa del sector de salud
tiene un aproximado de 700. Culmine, congresista. Gracias, presidente. En ese sentido, queríamos mencionar que la reforma remunerativa en el sector de salud existe una proyección de 776 millones de soles que beneficiará más o menos a 19.000 profesionales en este sector. Respecto al cáncer que habrían mencionado, existe un presupuesto de 570 millones de soles para una población que aproximadamente de 12 millones de asegurados en el CIS y 400.000 personas que no tienen ningún tipo de seguro afiliados al nuevo RUS. En infraestructura de salud también hay un presupuesto de 600 millones de soles, que significa aproximadamente 748 establecimientos de salud en zonas estratégicas a nivel nacional, y el seguro social, pero que esté orientado a los escolares, con un presupuesto de 108 millones de soles, que beneficiará aproximadamente a 2.8 millones de estudiantes de educación básica regular. Entonces, así podríamos mencionar una cantidad de ejemplos, presidente, que habríamos identificado nosotros y las bondades que tienen. Y lógicamente... Culmine, congresista. Y es que el día de hoy los señores congresistas están haciéndole presente a los señores ministros, y lógicamente ellos lo valorarán, porque es importante tomar en consideración y valorarla, por supuesto, todas las iniciativas que el día de hoy estén dando los señores congresistas. Pero sí quisiéramos decir, señor presidente, que el día de hoy hemos sentido se nos ha hecho la piel de gallinas en algún momento, porque decían que este presupuesto debería de ser reelaborado, e incluso mencionaron que se va a hacer un presupuesto en dictamen, o un dictamen en minoría. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Se quiere socavar el presupuesto? ¿Se quiere perjudicar? ¿O no se quiere aprobar acá en el Poder Legislativo y que de acuerdo a ley lo tenga que establecer mediante decreto legislativo el Poder, en este caso, Ejecutivo? No entendemos, presidente. La idea es que creo que debemos colaborar todos, fortalecer esta norma de tal manera que se cumplan los procedimientos de acuerdo a ley. Gracias, presidente. Concluido el debate, tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas a efecto de referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el debate recién empieza, ¿no? Tenemos hasta el 30 de noviembre para poder ampliamente responder todas las preguntas que han sido formuladas. Y quisiera solamente no voy a poder hacer justicia a todas las inquietudes de todos los señores congresistas, pero sí quisiera dejar 5 ideas fuerza, 5 reflexiones, recogiendo, señor presidente, el debate que ha comenzado el día de hoy y que todavía nos quedan algunos meses para poder seguir conversando. Quisiera partir una reflexión un poco comparativa, señor presidente. En otros países discuten cuánto voy a recortar la planilla, cuánto voy a recortar obras públicas. Y en nuestro país estamos discutiendo cómo asignamos más de 9.000 millones de soles adicionales en un presupuesto de apertura. Yo creo que eso es bastante sintomático de cómo hemos evolucionado como país, señor presidente. Y esto es en base a que hemos sido una economía que, bien manejada, vía la inversión y mejoras en productividad, ha logrado riqueza y bienestar para sus ciudadanos. Evidentemente que es insuficiente, evidentemente que todavía tenemos mucho por recorrer como país, pero estamos avanzando, señor presidente. Y yo creo que esta discusión más bien es ver cómo somos más eficientes, cómo logramos intervenciones de mayor impacto. Creo que hacia ahí debería transitar la discusión, porque en toda justicia hemos triplicado el presupuesto, pero no hemos mejorado la calidad de vida en esa misma proporción de las personas más desfavorecidas de nuestro país. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad de cómo traducir esta asignación presupuestal para el 2014 en mejorar la calidad de vida de la gente. Y ese es el objetivo final. No es una pugna por más o menos recursos, sino cómo lograr traducir estos recursos
que es el esfuerzo de los peruanos que trabajan, que pagan impuestos, las empresas que invierten y que pagan impuestos, y que eso se traduce en recursos para ser invertidos y ser asignados a obras públicas, programas sociales y demás. Los supuestos macroeconómicos de nuestro país son supuestos, siempre son supuestos, y vivimos en una economía que se ha insertado en el mundo, no vivimos en una economía autártica, aislada. Por lo tanto, lo que pasa en el resto del mundo nos afecta, pero creo que tenemos bastantes fortalezas y eso nos debe dar más bien esperanza de que podemos seguir creciendo a las tasas que tenemos que crecer para cerrar las brechas que aún tenemos. El Banco Central, señor presidente, es una de las entidades con mayor credibilidad en nuestro país, y el Banco Central es incluso más optimista que el Gobierno Nacional. Ellos prevén un crecimiento promedio en los siguientes años de 6,4%, según el último informe de inflación que han sacado. Nosotros somos un poco más cautos, prevemos 6%, pero evidentemente tenemos un potencial de crecer aún más. En términos de los indicadores y los supuestos macroeconómicos, acá hay que distinguir lo que es la coyuntura y la volatilidad que se puede ver reflejada en el tipo de cambio con lo que es un promedio que responde al hecho de que los flujos de capital van a seguir entrando a economías bien manejadas como la nuestra. Con respecto a la inflación, estamos hoy viviendo un shock de oferta transitoria. Ojalá que sea transitorio, por el tema especialmente geopolítico en Siria y el efecto que ha tenido el precio del petróleo. Ojalá que esto sea transitorio, pero yo soy muy confiado del manejo de nuestro Banco Central, que es autónomo y que va a saber conducir a la inflación dentro del rango meta y evitar este impuesto, que es el impuesto más perverso para los pobres del país. Con respecto a otros supuestos, bueno, evidentemente los precios pesan, pero como bien dijo un congresista, tenemos todavía una gran oportunidad, porque todavía tenemos una bonanza y hay que saber cómo traducimos esa bonanza en mejores políticas públicas y servicios. Yo quisiera mencionar el tema de la gestión, porque hablamos mucho y algunos congresistas por su intermedio han mencionado el tema de la gestión, el tema de los presupuestos por resultados, los temas de las evaluaciones. Y yo quisiera que hagamos por su intermedio énfasis en estos temas, señor presidente, porque recursos tenemos, hay que saber cómo mejor distribuirlos, pero aún más importante es cómo lograr impacto. Y en esto el tema de gestión finalmente una norma no lo da. Construir gestión a nivel de gobierno nacional, regional y local es capaz uno de los principales desafíos que aún tenemos como país, y en eso tenemos que trabajar. Con respecto y esta es la tercera idea, al tema del centralismo, acá se han manifestado ideas importantes. Yo no voy a una vez más a repetir cifras ni transferencias, que yo creo que ya los que me han antecedido en la palabra lo han mencionado. Pero acá, yo creo que acá una idea importante que ha sido mencionada es cómo llegamos con un Estado eficiente a aquellos lugares del país donde no llega el Estado, a los centros poblados, por ejemplo. Creo que es una idea muy importante porque tenemos leyes. La ley del canon, señor presidente, dice que 30% del canon debe ser invertido en centros poblados y esto no se cumple. Evidentemente falta gestión, falta una mejor programación y esto no se construye de la noche a la mañana. Obviamente que queremos un presupuesto que pueda satisfacer las necesidades de las regiones, de los gobiernos locales. Nuestro país está descentralizado y si hay que trabajar en algo es cómo poder fortalecer este proceso de descentralización y que sea efectivo. No fijarnos en cuánto presupuesto le damos, sino que los ciudadanos que habitan todos los confines se sientan satisfechos con el Estado que tienen, al margen que sea gobierno nacional, regional
local, pero que se sientan satisfechos de los servicios que puedan recibir del Estado. Si me permite acabar la idea para no perder el hilo, por favor, por su intermedio, presidente. El tema del canon es un tema central, y es un tema central que tiene una solución fácil, señor presidente, y ha sido mencionada. Es invertir más para aumentar producción. Eso es muy importante, porque sin la inversión y sin los recursos que esta inversión puede dar, estamos condenados a perder esta oportunidad que tenemos aún presente. Por lo tanto, proyectos de inversión que reditúen en mejoras en sus zonas de influencia son vitales y no podemos dejar de estimular estos flujos de inversión en el país. No solamente inversión en sectores extractivos, sino inversiones para poder aprovechar la apertura, la agenda de competitividad, la agenda de productividad. Son temas que tenemos que pensar y que capaz no reditúen mucho rédito político, pero definitivamente sentar las bases de un crecimiento sostenido en el tiempo. Y tenemos esa posibilidad, señor presidente. En términos de lo que se requiere como agenda, obviamente tenemos que sentirnos totalmente insatisfechos con los resultados porque tenemos mucho por recorrer en términos de competitividad, en términos de cuánto invertimos en ciencia, en tecnología, en términos de cuánto invertimos en educación, pero para poder invertir estos recursos y que haga sentido, tenemos que generar capacidades. Y eso, una vez más, nos lleva al tema de gestión pública en todos los niveles de gobierno. En términos, y con esto concluyo, no solamente tenemos deudas que pagar, tenemos deudas sociales, tenemos obligaciones, somos un país serio, un país creíble, y tenemos que cumplir todas, empezando por las que tenemos internamente. De hecho, una pregunta es: ¿cuántas deuda interna, cuánta deuda social tenemos? Tenemos todavía muchas facturas que pagar, señor presidente, y convertirnos en un país no solamente visto como buen pagador afuera, sino como buen pagador interno. Y hacia eso tenemos que trabajar. La deuda social ya se ha pagado a la mitad de la deuda social en este gobierno, pero aún todavía tenemos que pagar cuentas de hace más de 20 o 30 años. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Por último, señor presidente, si hay algo distintivo de este presupuesto es que apuesta por el capital humano. Apuesta por el capital humano del Estado para poder tener un Estado moderno y apuesta por el capital humano del país en educación, en salud, en nutrición. Creo que si algo hay que distinguir de este presupuesto es un esfuerzo por apostar por el futuro, que es la inversión en capital humano, y ojalá que este sea cada vez de mejor calidad.